Gracias por acompañarnos en este tercer día del Seminario de Innovación Educativa que TICMAS hace en la Feria del Libro. Es la cuarta edición del seminario, ya es una tradición que TICMAS mantiene en la Feria del Libro. Y cerramos el día con un placer que me voy a dar, que es entrevistar a José Escamilla. José es director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación, el IFE, del TEC de Monterrey. Además, tiene una cantidad de experiencia que lo lleva, por ejemplo, a trabajar, a haber estudiado ingeniería en sistemas computacionales y es doctor en inteligencia artificial. El lunes, en el primer día del seminario, Pepe abrió el seminario con una conferencia sobre inteligencia artificial y una de las últimas cosas que está haciendo, uno de los últimos desarrollos, porque es una persona que cuando tiene tiempo hace cosas, Pepe lleva hace un tiempo ya los podcasts de EduTrends, que son unas charlas muy interesantes sobre la vanguardia educativa. Vamos a hablar de muchas cosas, pero quería comenzar por esto, por esa mención al podcast, que me parece asombroso, como siempre estás llevando gente y como siempre están pensando la educación desde el TEC de Monterrey y como siempre lo estás pensando vos. Pepe, muchas gracias, es un placer recibirte de nuevo en el auditorio de TICMAS. Al contrario, muchas gracias por la invitación de TICMAS. Gracias por invitarme y un placer estar aquí con ustedes. La propuesta de Pepe en general siempre está asociada, o del Instituto para el Futuro de la Educación, siempre está asociado al lifelong learning, a cómo se puede llevar la vanguardia educativa en adelante. Yo quería hacer como una especie de módulo de preguntas sobre el lifelong learning y sobre todo preguntarte si desde el envejecimiento de la población o la expectativa de vida más alta y los avances de la tecnología, ¿cómo eso empuja al lifelong learning? Sí. Bueno, la realidad es que el sistema educativo tradicional está creado con una perspectiva de precargar todo lo que debemos de saber para el resto de nuestras vidas en los primeros 20 años aproximadamente, ¿no? Estudiamos durante 20 años y se supone que eso nos va a servir para el resto de nuestras vidas. En inglés a eso se le llama front-loading education, yo lo traduzco como precargar la educación. Y tenemos que buscar transicionar a un sistema educativo donde idealmente debería estar apoyado desde una política pública, pero no siempre se pueden cambiar tan rápidamente, en el que tengamos una educación para toda la vida, ¿no? Entonces todo el tiempo nos estamos formando y todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y nos estamos reinventando. ¿Por qué necesitamos esto? Porque la velocidad de cambio en el conocimiento cada vez es más alta, ¿no? Lo que aprendemos, si no continuamos aprendiendo, por ejemplo, tú que eres periodista, si no continúas aprendiendo, pues con ChatGPT, que ahora el periodismo seguramente se va a ver una disrupción en la profesión, no es que vayan a dejar de existir, pero va a haber una disrupción, pues tienes que seguir aprendiendo. En otros dominios el cambio es casi al mes, ¿no? En la computación cambia muy rápido, en la medicina de un año a otro puede cambiar completamente un tratamiento, un protocolo, etcétera. Entonces tenemos que mantenernos capacitados de manera constante. Y en opinión de nosotros, pues si no, el cambio no se hace desde las políticas públicas, que es el ideal y que hay que empujarlo, también tenemos que hacer esos cambios desde las organizaciones. Entonces las universidades, por ejemplo, tenemos que repensarnos como instituciones de formación a lo largo de la vida y no solamente como instituciones que forman por los 4 años de la universidad y tienen un currículum de 4 o de 5 años, no sé de cuánto sea aquí en Argentina, el promedio, sino que se repiensen como una institución con un currículum de 60 años y que acompaña a sus estudiantes para el resto de sus vidas. Alguna vez hablamos nosotros de la educación, del lifelong learning, sobre todo como derecho humano. Es una frase que vos en alguna de las entrevistas has dicho. Quería preguntarte, sabiendo que la educación que tiene que asegurar, en todo caso la educación pública que se tiene que asegurar, estatal o privada, pero es la de K12, ¿cómo afecta esta idea de derecho humano a la universidad y a los cursos siguientes? Sí, bueno, en México y creo que en Argentina también la educación universitaria es gratuita, al menos en teoría en México, aquí creo que en la realidad. Hay de los dos, hay de las dos, ¿no? Educación gratuita. Y cuando hablábamos de la educación como un derecho humano, pues también, si partimos de esta perspectiva de que no es solo lo que aprendemos al principio de nuestras vidas, sino cómo nos tenemos que reinventar,
pues está esta idea también de que tenemos que tener derecho a reinventarnos y a seguir siendo relevantes en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Y también pensar que las personas no solamente somos trabajo, sino que también somos seres humanos, y hablamos en el IFE de educación, aprendizaje a lo ancho de la vida, ¿no? Que es esa parte que nos hace personas, que somos parte de una comunidad, somos parte de una sociedad y que enriquece nuestras vidas. Y hacia el futuro cada vez vemos más la necesidad de esto, debido a que hay un fenómeno que se le atribuye a las redes sociales, aunque todavía hay evidencia, la evidencia no es contundente, de una degradación en la salud psicosocioemocional de las personas. Vemos en las generaciones de estudiantes que están ahora en la universidad, que están en el colegio, que tienen una degradación comparado con las generaciones más antiguas, como nosotros. Entonces, ese componente de una educación a lo ancho de la vida cobra más relevancia, ¿no? Porque es el que te hace ser feliz, que te hace encontrar tu propósito y te hace ser humano. Me gusta la idea de ancho de la vida, ¿no? La vida sigue siendo corta, ¿no? Pero más ancha ahora. Y esta idea de reconvertirse que decías en la primera pregunta también, ¿no? Estamos obligados a reconvertirnos. Pero ahí voy con esto. El título de la charla es ¿Quién controla el futuro de la educación? Un título que viene de un libro que sacó Axel Rivas. ¿Y quién controla el futuro de la educación cuando se termina la universidad? ¿Le corresponde al Ministerio de Educación? ¿Le corresponde al Ministerio de Trabajo? ¿Quién tendría que estar pensando cómo reperfilar o hacer el reskilling de las personas que trabajan y que siguen en un movimiento activo? Sí, yo creo que no tendría que ser alguien solo, ¿verdad? Una sola cosa, más bien creo que es una alineación de fuerzas y de energía. Me gusta el ejemplo de Singapur, que es un ejemplo siempre raro, exótico, boutique. Yo colidero el Instituto para el Futuro de la Educación con Michael Fong, que viene de Singapur, y él lideraba la iniciativa de Skills Future, que es esta iniciativa para que todos los singapurenses tengan educación a lo largo de la vida, acceso a educación a lo largo de la vida. Y una de las cosas muy particulares que tienen allá, además de que hicieron todo un sistema con cuáles son los perfiles de puestos, las taxonomías de empleo, certificaciones, etcétera, es que tú como singapurense recibes un cheque de $500 al año para que lo gastes en lo que tú quieras aprender, ¿no? Entonces vas y lo canjeas por capacitación. Entonces de ahí ya parece, desde un punto de vista latinoamericano, parece un poco ciencia ficción, ¿no? Pero algo que hacen muy bien también es que perfilan hacia dónde quieren que vaya el país hacia el futuro, ¿no? En qué áreas queremos destacar, industria, negocios, servicios, en qué áreas queremos tener ese desarrollo, y liderados por la Secretaría de Economía, pero también consultando pues con los distintos ámbitos de la industria, pero también el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo. Y una vez que deciden eso, trabajan hacia atrás para ver qué talento es el que necesitamos desarrollar para ser exitosos en esa industria en los próximos 10, 15, 20 años. Pero no bajan solo hasta universidad o lifelong learning, ¿no? Se van hasta educación básica K-12 en inglés, desde el jardín hasta el grado 12, alineando el desarrollo de las competencias y los perfiles y las vocaciones, vamos a decirlo así, para lo que el país requiere hacia el futuro. Y eso requiere alinear no solamente a la Secretaría de Economía, del Trabajo y Educación, sino también al sindicato o los sindicatos de maestros, ¿no? Que entran en la mesa de conversación. Desgraciadamente en América Latina eso parece ciencia ficción, pero creo que debería ser el ideal alcanzar, es decir, deberíamos de buscar tener ese tipo de conversaciones y buscar como sociedad cómo avanzamos para tener más agencia sobre nuestro futuro, ¿no? De tener más capacidad, no solamente de decidir, sino luego también de hacer, para poder determinar en qué cosas queremos ser buenos como nación. ¿Y cómo se da la relación entre las empresas privadas y el mundo del trabajo y educación? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esa relación? ¿Las empresas pueden intervenir en esta decisión de hacia dónde tiene que ir la educación? Bueno, cuando están pensando en ese futuro, por supuesto, pues parten de la base de lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, Singapur es una potencia de mantenimiento de aviones, es algo medio raro que no saben, pues eso, ellos deciden que quieren que crezca, etcétera. Invierten, por ejemplo, ahora en las universidades, en la Nanyang University of Technology,
tienen toda un área enorme que trabajan con turbinas de aviones y ahora Rolls-Royce hace una parte del desarrollo de sus turbinas en Singapur, ¿no? Entonces no solamente es el mantenimiento, ahora es el diseño y posiblemente hacia el futuro están apostando a construir, ¿no? Entonces entra, por supuesto, el sector privado en esta toma de decisiones de futuro. Las pruebas ERCE han mostrado una caída, es algo que venimos hablando creo que hace varios años, ha mostrado una caída en las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes. Las pruebas PISA muestran también una bajada en toda la región de lo que tiene que ver con resolución de problemas matemáticos, etcétera. Cuando llega un estudiante al TEC, muchos estudiantes ya llegan arrastrando problemas de la educación básica. Es cierto, el TEC tiene también prepas, o sea que hay un montón de trabajo previo, pero ¿cómo hacen ustedes con esos estudiantes? ¿Cómo ves el futuro de los estudiantes que están hoy en la escuela primaria, están en cuarto o en tercer grado? ¿Qué van a tener que hacer ustedes desde la universidad para equilibrar esos desajustes? Sí, bueno, primero creo que una parte de eso se explica por lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Y también aprovechar para no satanizar a los profesores y profesoras que han hecho un excelente trabajo con condiciones muy difíciles y que no podemos atribuir esto a ese sector educativo o a los profesores, también para que no vayamos a entrar luego en debates de si los preparan bien o los preparan mal, porque creo que ese no es el tema. Pero sí tenemos desde la universidad pues que tomar eso y asumirlo y no pensar como cerrar los ojos y pensar que no ocurre nada. En el TEC tenemos un examen de admisión muy riguroso, con mucha selectividad, pero no tenemos una obligatoriedad de los estudiantes de hacer un propedéutico o un remedial, no sé cómo lo llaman acá en Argentina, que nosotros solíamos tener esos cursos, pero decidimos desde el 2019 con nuestro nuevo modelo educativo que los estudiantes tienen que ser más autodirigidos y les decimos, mira, aquí está para que tú te hagas el examen, si no apruebas el examen, aquí está este abanico de posibilidades, puedes hacer este material, este curso, tenemos un curso en Coursera que puedes tomar gratis para que tú te actualices en matemáticas, en física, en lengua, en computación, etcétera. Lo que sí hemos encontrado es que los estudiantes luego o no hacen el examen o lo hacen y no toman el curso, ¿no? Entonces hay una falta a lo mejor también ahí de desarrollo de estas habilidades de hacerte cargo de tu propio desarrollo, ¿no? Y cómo tenemos que ir enseñando a los estudiantes que hacia el futuro la tendencia es que cada quien tiene que hacerse cargo de tu propio desarrollo. No te van a decir todo el tiempo qué es lo que tienes que estudiar y qué es lo que tienes que hacer. Y eso es un componente bien importante. Algo que implementamos en el TEC fue que en los cursos básicos implementamos aprendizaje adaptativo, lo comenté el lunes, aprendizaje adaptativo, y encontramos que con aprendizaje adaptativo, como es una estrategia de inteligencia artificial que personaliza la experiencia de aprendizaje para el estudiante para que alcance el 100% de los logros de aprendizaje del curso, pues también tiene la capacidad de regresar un poco a las bases para que el estudiante pueda entender lo que requiere en matemáticas 1, ¿no? O en física 1 o en lo que sea. Entonces, gracias a esta característica de la herramienta, los estudiantes están remediando, vamos a decir, los conocimientos de estos prerequisitos, ¿no? Están logrando alcanzar estos para luego alcanzar los de las materias, los cursos, bueno, decimos materias acá en Argentina, ¿verdad? Las materias de primer ingreso. El objetivo o el propósito del IFE es generar, transferir y propagar un tipo de conocimiento aplicable de la innovación educativa de una manera interdisciplinaria, abierta, experimental y de calidad, conectando, inspirando y acompañando a todos aquellos que buscan soluciones disruptivas para la educación superior y la educación para toda la vida. Pavada de misión tienen, ¿no? Una precisión, yo creo que ese es más como el cómo, ¿no? Nuestro sueño, nuestro objetivo es mejorar la vida de millones de personas a través de transformar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida en el mundo. ¿Cómo funciona ahí el IFE como una plataforma transversal de todo el TEC? Sí. Bueno, de lo que hacemos en el IFE, yo creo que un 30% es para uso interno del TEC y un 70% es hacia afuera. Y funcionamos como un área que hace investigación, pero también busca la manera de transferir esa investigación a través de distintas herramientas, como puede ser emprendimiento, llevar a cabo proyectos, consultoría, proyectos de impacto y diseminar conocimiento, ¿no?
Entonces, esto lo hacemos dentro del TEC y afuera del TEC. Bueno, pero un 30% es un porcentaje muy alto, ¿no? Dedicado al propio TEC. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es habitual? ¿Cómo es tu trabajo? Un día en tu vida. Un día en mi vida me levanto, hago lagartijas, medito, 15 minutos, todos los días medito. No, bueno, a ver, si lo que estás preguntando es un poco cómo funciona dentro del TEC la innovación educativa, no sé si eso es lo que estás preguntando. Ustedes además tienen algo que es una característica muy particular del TEC, que miden todo. O sea, sí, cada proyecto tiene que estar basado en evidencias. Sí, o sea, hace 10 años, o sea, hay una parte dentro del IFE que se llama medición de impacto, y la génesis de esto fue hace 10 años. Nosotros decíamos con mucho orgullo que hacíamos muchas cosas de innovación educativa, había muchos proyectos, profesores haciendo cosas, pero nos preguntamos, oye, ¿de veras esto es innovador, innovador, innovador? Me acuerdo que lo decíamos 3 veces, la palabra innovador. Y la respuesta que nos dimos es que cuando innovas, estás haciendo algo creativo, algo nuevo, pero tiene que agregar valor a alguien, a esa persona, ¿no? Y en este caso es al estudiante. Si lo que estás haciendo no le da un valor agregado al estudiante, eso no es innovación, eso es algo creativo, algo novedoso, no necesariamente innovador. Entonces, para hacer eso, tienes que ser capaz de medir el resultado de esa innovación. Y por eso creamos esta área de medición de impacto, que en realidad es un área que tiene un componente top-down, o sea, de arriba, desde lo que se decide implementar de manera masiva, y un componente bottom-up, que es lo que hacen los profesores de manera más orgánica, ¿no? En esa parte de arriba hacia abajo, pues lo que hacemos es que en los proyectos piloto de cualquier cosa que hacemos, metemos un componente de investigación con una mirada de un tercero, porque nosotros no implementamos, nosotros estamos en la parte más de investigación y desarrollo. Entonces metemos un componente de investigación para medir alguna variable que es la variable que estamos buscando mover, ¿no? Que puede ser resultados de aprendizaje, motivación, participación, salud psicosocioemocional, acompañamiento, puede ser muchas cosas, ¿no? Y eso que medimos, pues entregamos luego un reporte a los que están ejecutando ese proceso para toma de decisiones y para mejora. Pero en el largo plazo, a lo largo de estos 10 años, cada año hacemos alrededor de 15 estudios de ese tipo dentro del TEC. También los hacemos afuera, ¿no? Para otras universidades. 10 años es lo que llevó a hacer el TEC 21. Como los 10 años del diseño de TEC 21 una parte y luego la implementación otra parte, más o menos la mitad y mitad. Un cambio 21, muy importante. Perdón, pero aclaro, TEC 21 es un programa de renovación que hicieron de toda la currícula y la forma de dar clases en el TEC, que además les tomó un montón de tiempo implementarlo, ¿no? Nos tocó mucho tiempo implementar, y como los ciclos en educación son muy largos, por eso era muy importante ver el impacto. Pero yo creo que el componente más importante de esto es el cambio en la cultura, en mi opinión. Es decir, ¿cuánto tiempo toma cambiar la cultura? Mucho tiempo, ¿no? Han pasado 10 años y yo creo que todavía no estamos ahí, pero estamos mejor que como estábamos hace 10 años. Que en la toma de decisiones, tomamos decisiones cada vez más basadas en evidencias, ¿no? Entonces, no es voy a comprar una tecnología, voy a comprar un equipo, voy a cambiar un aula o a construir una nueva aula de tal o de cual manera, porque un proveedor me dijo, o porque lo leí, o porque lo hacen en una universidad muy prestigiosa, sino que tengamos la certeza de que lo que estamos haciendo está generando ese impacto en nuestros estudiantes, y esa inversión genera impacto. Entonces, de pronto hay muchas cosas que adquirimos o compramos o invertimos sin tener esa medición. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, bueno, yo no tengo las capacidades que tiene el TEC o la escala que tiene el TEC para hacer esa medición de impacto, pero es una línea de pensamiento que tenemos que tener en la toma de decisiones, aunque no tengamos la capacidad de hacerlo. No sé si me explico, ¿no? Pensar siempre cuando tomamos una decisión, cuál va a ser el impacto de eso, y si tenemos al menos indicios de evidencia de que van a ser positivos esos resultados. Volviendo al tema del lifelong learning, en toda la región, en México, en Argentina y en toda la región, el porcentaje de estudiantes que terminan recibiéndose es más bien bajo, de la universidad quiero decir, es más bien bajo. Y lo que se ha visto por las estadísticas, esto lo hablé de hecho con Juan Pablo Murra, que es el vicerrector del TEC, las estadísticas dicen que quienes toman habitualmente los cursos de reskilling o de upskilling son generalmente alumnos universitarios graduados. Entonces, ¿qué tan grande es el mercado de lifelong learning? Sí. Bueno,
me imagino que él se refería a estadísticas que son bastante públicas de Coursera, edX y otros proveedores de este tipo, que cuando surgieron hace 10 años decían que iban a dar educación a todo el mundo, y la realidad es que la mayor parte de la gente que toma esos cursos pues son gente que ya tiene estudios universitarios. Creo que también la explicación en parte es porque los que estamos allí somos universidades que ofrecemos cursos desde una mirada de una universidad, ¿no? Entonces habrá que ver también a otros proveedores de estas oportunidades de lifelong learning, de educación continua, que tienen otra mirada. Pero lo que sí es cierto es que hay una paradoja aquí, porque la educación en línea podrías pensar que beneficia a muchos grupos vulnerables que de otra manera no tendrían acceso a educación, porque puede llegar a lugares donde no llega, como a lo mejor a zonas rurales donde no hay una universidad o no hay una escuela, o a barrios donde a lo mejor no hay una oferta presencial, digamos, de educación de calidad. Pero el problema es que además de la barrera digital, salvada la barrera digital, hay otra barrera que es el capital cultural, digamos, que existe en la zona, en la familia, en esa sociedad, en ese lugar donde está inserta ese alumno o alumna, que no tiene a nadie alrededor que le pueda ayudar para darle un apoyo. No sé si me explico. Entonces no tienen esa red de apoyo para poder siquiera a veces saber que existe esta oportunidad, acceder a una beca, entrar y luego mantenerse estudiando, ¿no? Entonces hace falta algunos skills básicos, pero también la red de apoyo. Entonces cuando hacemos cosas para estos grupos, no podemos cantar victoria porque ya les dimos una computadora, les dimos internet y acceso a un curso. Tenemos que hacer un proceso que tiene más que ver con lo social, no sé, para recuperar o recrear una red de apoyo. Te hago la última pregunta, te agradezco el tiempo que nos diste, siempre es un placer hablar con vos, gracias. Hace 4 o 5 años, cuando se dio el boom de los bootcamps, no el de los MOOC, el de los bootcamps, mucha gente y muchos referentes de la educación empezaron a decir, no, listo, la universidad ya no va más, ahora todo el mundo tiene que tomar bootcamps. Y esa fue una idea que se mantuvo durante tiempo, y sé que el año pasado salió un artículo en Harvard que decía, ojo, las universidades dan otra cosa. Entonces, yo te propongo esta idea, un chico que termina la prepa en México o termina el secundario en la Argentina o en cualquier país de Latinoamérica en donde nos están viendo ahora, ¿le recomendás bootcamps o universidades? Yo creo que depende de tu situación, ¿no? Depende de tu situación porque no todos tenemos la suerte de nacer en la misma familia, ¿no? Yo creo que los que tengan la oportunidad de ir a una universidad, recomendaría una experiencia de una universidad, pero no siempre se puede. Entonces, busquemos siempre también, para las personas que necesitamos también un sostén económico, etcétera, cosas que nos puedan dar acceso a un trabajo que tenga una mejor remuneración, ¿no? Y ese trabajo con una mejor remuneración a veces puede ser una formación de ciclo corto, que no solamente puede ser un bootcamp, puede haber una serie de formaciones. Muchas de ellas típicamente son en temas de computación. Hoy en día las universidades están cambiando la currícula para hacerla también más corta, ¿no? Para hacerla más corta, pero a mí lo que me parece más importante es que estamos transitando a un futuro, en mi opinión, en el que cada vez va a haber menos barreras entre la educación formal y la educación no formal, y esas barreras vamos a ver cómo se puede pasar de un lado a otro. Entonces, en un futuro, una persona que tomó una formación de ciclo corto, que cumpla con ciertas competencias, pudiera esa formación apilarse hacia un crédito académico en un grado, y buscar que no solamente tengas esa empleabilidad, sino que también vayas acumulando créditos para tener un grado y ir haciendo una formación más sólida, que te permita ostentar pues una credencial que sea como un proxy de tu resiliencia como estudiante. Vamos a hacerlo así para estudiar 4 años. Las microcredenciales que está desarrollando son el TEC. son las microcredenciales, en donde todavía no estamos ahí tampoco en América Latina. Idealmente tendría que ser un tema de política pública. No creo que vaya a ocurrir muy rápidamente. Entonces ahí las universidades, las startups, los proveedores de formación, tenemos que empezar a trabajar de manera más colaborativa para mandar las señales correctas, por un lado al mercado de trabajo, para que esas credenciales tengan aceptación en el mercado laboral, pero otra parte también a los jóvenes y a los adultos, a las personas mayores también, ¿por qué no?, que se quieran reinventar de cómo transitar en ese camino. Yo decía, las universidades tienen programas cada vez más cortos, pero José Escamilla habló con un colega, Alfredo Dillon de Infobae, y decía, yo quiero universidades con programas de 60 años.
Bueno, no es que te vayas a quedar 60 años en la universidad, sino es una mirada más bien en espiral de la formación, ¿no? En que estudias, trabajas y regresas, ¿no? Pepe Escamilla, muchísimas gracias por habernos acompañado en este seminario. Gracias por volver al auditorio de TICMAS. Muchas gracias, Patricio. Yo muy contento de estar aquí y de estar en Buenos Aires, que es una bellísima ciudad. Gracias.